Hola chicos, muy buenos días. Me encanta saludarlos de nuevo. Hoy voy a compartir con ustedes una clase de lengua castellana asociada a la última que trabajamos, que dan los tipos de acento. Vamos a seguir hablando de las palabras según el acento. Entonces vamos a recordar lo que trabajamos en la clase anterior, que es acento. Al hablar o leer pronunciamos algunas sílabas con más fuerzas que el resto de las demás. Esta fuerza especial es lo que se llama o se denomina acento. Es la fuerza con que pronunciamos una sílaba de una palabra. Según la sílaba en la que lleven el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En la clase anterior hablamos de que existen palabras que tienen acento prosódico y acento ortográfico. Ahora vamos a hablar de las palabras según el acento. Ellas se clasifican en 4 tipos de palabras: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a mirar la imagen y dice: observa las sílabas resaltadas en las palabras del siguiente diálogo. Aquí tenemos un diálogo entre estas dos personas, ¿cierto? El médico y la paciente. Doctor, ¿tendré que faltar al trabajo? Ya no me duele el estómago. ¿Qué palabras tenemos resaltadas ahí? Tenemos resaltada la palabra doctor, tendré, faltar, trabajo, duele, estómago. Cada una de esas palabras tiene una sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Esa sílaba que lleva el acento. Recuerden que el resto de sílabas de una palabra recibe el nombre de átonas. Ahora veamos qué le dice el doctor. No, pero si tiene fiebre o vómito, llámeme por teléfono. No, pero si tiene fiebre o vómito, llámeme por teléfono. ¿Qué palabras están resaltadas en la conversación del doctor? Tiene, fiebre, vómito, llámeme y teléfono. Todas las palabras tienen una sílaba acentuada. Cada una de esas palabras que vimos anteriormente está clasificada según la clasificación de las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. En la última sílaba. Cuando se les coloca tilde para que tengan acento ortográfico. Si terminan en vocal, o sea, en cualquiera de las vocales, o terminan en N o en S. Y si lleva el acento en la última sílaba. Vamos a un ejemplo. Doctor. Esta es una palabra con acento prosódico. No tiene tilde por ningún lado, pero el acento ¿dónde está? En tor. Tendrá. Esta tiene acento ortográfico y tiene el acento en dra. Faltar y lugar. Todas estas palabras que tenemos aquí son palabras agudas. Llevan el acento en la última sílaba. Palabras graves. ¿Cuáles son las palabras graves? Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la penúltima sílaba? La que está antes de la última, recibe el nombre de penúltima. Cuando se les coloca tilde, esto nos lo tenemos que aprender. Cuando le colocamos tilde, cuando terminan en una consonante distinta de N, de S y de vocal. Cuando terminan en una consonante diferente o distinta de N, S o vocal. Veamos los ejemplos. Duele. Pero, si no saben dónde está el acento, se van a colocar los deditos aquí y ahí, donde sienten que vibran más las cuerdas vocales, esa es la sílaba tónica. Fiebre, cárcel y árbol. ¿Por qué cárcel lleva tilde? Aquí está el acento en K. Porque termina en L. ¿Cuándo les marco la tilde? Cuando terminan en una consonante diferente de N, de S o de las vocales.
Y árbol también termina en L, también se le marca la tilde. ¿Por qué no le marqué la tilde a pero? Porque pero termina en vocal. Tercera clasificación, palabras esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? Las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima y antepenúltima sílaba. Veamos los ejemplos. A todas las palabras esdrújulas se les marca la tilde sin excepción. A todas se les va a marcar la tilde. Son muy fáciles de identificar porque llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Veamos los ejemplos. Estómago, vómito, teléfono. Estas tres palabras que tenemos aquí llevan tilde porque son esdrújulas. Y las palabras sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las palabras sobreesdrújulas? Son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima sílaba. También a todas las palabras sobreesdrújulas se les marca la tilde. Veamos los ejemplos. Lléveselo. Vamos a contar las sílabas. 1, lo, C, 2, B, 3, Y, 4. Lléveselo, dígamelo, devuélvemelo. Entonces, para podernos aprender esto, tenemos que aprender cada una de las características que tiene cada clasificación. Las agudas se les marca la tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. A las graves se les marca la tilde cuando terminan en una consonante diferente de N, de S o de vocal. A las esdrújulas siempre se les va a marcar la tilde y a las sobreesdrújulas también. Entonces veamos un ejemplo fácil. Palabras agudas. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Solo se le pone tilde cuando terminan en una vocal en N o en S. Doctor. Comezón. Tendrá, faltar, lugar. Todas esas palabras que aparecen ahí son palabras agudas. Algunas llevan tilde, otras no llevan tilde. ¿Por qué comezón lleva tilde? Porque termina en S. Termina en S. Tendrá lleva tilde porque termina en vocal. El resto terminan en consonantes diferentes y no se les marca la tilde. Palabras graves. Llevan el acento en la penúltima sílaba. Se tildan cuando terminan en consonantes diferentes a N, a S o a las vocales. Veamos, duele, árbol, fiebre, cárcel, ángel. Entonces tenemos aquí que árbol, cárcel y ángel, todas terminan en L y se les marca la tilde. Obviamente que el acento debe ir en la penúltima sílaba. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Estómago, vómito, teléfono, brújula, préstamo. Y por último, las sobreesdrújulas. Ellas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y también se les marca siempre la tilde. Son muy características, cuando las veamos en unos textos las vamos a identificar. Guárdamelo, cómetelo, cálidamente, devuélvemelo, dígamelo. Entonces aquí tenemos algunas palabras y ustedes allá en casa conmigo las van a clasificar. Vamos a colocar una X si es aguda o si es grave, esdrújula o sobreesdrújula. Veamos la primera palabra, la palabra cardumen. No tiene tilde por ningún lado, ¿cierto? Entonces es una palabra con acento prosódico. Vamos a mirar dónde hago la fuerza, cardumen. Hago la fuerza en du. Entonces esta es la penúltima sílaba. ¿Y va? Entonces una palabra grave. Amistad. Hago la fuerza en tad. Es una palabra sin tilde y es aguda.
túnel. Lleva tilde y es muy fácil de identificar porque la tilde está en la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces es una palabra grave. Emoción. Emoción es una palabra aguda y va tildada. Lleva el acento en on. Ahí tenemos emoción. Matemáticas. Esta palabra es muy fácil de identificar. Última, penúltima, antepenúltima. Muy bien. Es una palabra esdrújula. Bébetelo. Bébetelo. Es una palabra sobre esdrújula. Y por último tenemos público. Público va tildado. Última, penúltima, antepenúltima es una palabra esdrújula. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Vamos a seguir trabajando en la plataforma y en nuestro libro taller. Practiquen mucho, nos vemos en la próxima clase. Chao.